Buenas noches, hoy les quiero platicar sobre cómo hacer el diagnóstico del TPS, o sea del Throttle Position Sensor, utilizando la interfase 2.1. El método es muy sencillo. Lo que hice fue marcar con masking tape una línea de referencia sobre el puño del acelerador y colocar una contrarreferencia en la zona fija del interruptor. Va desde el 0 hasta el 10, que es del 0 al 100% de aceleración, o sea, de apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración, y una línea adicional para marcar el juego, o sea, la holgura, la tolerancia del movimiento del chicote del acelerador. Aquí podemos ver ese detalle. En la fotografía izquierda se ven las dos flechitas, la azul con doble cero y la amarilla con cero. ese, ese ángulo o ese espacio es la tolerancia. Tú puedes mover el puño del acelerador entre esos dos espacios y no estás moviendo la mariposa. Ese juego es importante que lo tenga el puño del acelerador, pero no debe ser muy grande. Yo trato de mantenerlo algo así como 3 milímetros o 4, pero cada quien puede decidir algo diferente. Del lado derecho está marcando el cero, del lado izquierdo está marcando el doble cero. Ahí podemos ver el puño del acelerador alineado con el doble cero. Este es el juego del puño. Aquí no estoy moviendo la mariposa del acelerador y por lo tanto aquí comienzo con el cero. Y entonces lo tendría que mover lentamente para ir recorriendo el 1, 2, 3, 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 100% de apertura. Vamos a ver lo mismo, pero ahora en la interfase. Esto es lo que vamos a ver, el valor del TPS. Aquí lo que quiero mostrar es the throttle position, el porcentaje del acelerador. Aquí voy a empezar a mover lentamente la posición del acelerador. Ahí vemos que va en el 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% de acelerador, y luego lo comienzo a regresar lentamente. La mariposa del acelerador la empiezo a disminuir, comienza a disminuir lentamente. Hago el movimiento lento y continuo. 21, 20, 15, 10 y 0. Vamos a hacer el mismo diagnóstico, pero analizando las gráficas obtenidas con, con la interfase. Aquí tenemos tres gráficas, las vamos a revisar por segmentos. Para que utilicemos los mismos términos para evitar confusiones, vamos a darle nombres a cada interruptor. En la imagen del lado izquierdo está el interruptor principal, que es donde se inserta la llave, que tiene tres posiciones. La posición segura o locked, que es donde está azul, donde está la flechita azul. La posición donde normalmente está cuando apagas la moto, que es la posición de off, que tiene un tache. Y la posición de on, que es donde está la flecha roja. Cuando está en la posición de on, el sistema está energizado. Tanto la moto está energizada como el, el adaptador OBD2 en caso de que lo tengas conectado. Del lado derecho vemos el interruptor que está en el puño del acelerador, también conocido como ignition switch. La flechita verde señala la figura con el tache, que vamos a llamarle off, y la flecha amarilla vamos a llamarle run a esa posición para no confundirla con el on del interruptor principal. Y abajo con la flecha morada vemos el botón de start o de la marcha para arrancar la moto. Durante el ejercicio, a partir del cual obtuvimos las gráficas que vamos a analizar, lo que hice fue lo siguiente. Inserté la llave, la giré hasta la posición de on, energizando el sistema. Luego pasé el ignition switch de la posición de off a la posición de run y luego oprimí la marcha para arrancar la moto
y así es como hice el graficado que vamos a analizar en un momento. Aquí tenemos tres gráficas. La de arriba es el voltaje del interruptor de ignición o ignition voltage. La de en medio es el throttle position sensor, o sea, la posición de la mariposa del acelerador. Y la de más abajo es las revoluciones por minuto del motor, velocidad angular del motor, también conocida como engine speed en RPMs. Vamos a analizarlas por secciones. Vamos con la primera sección. En esta primera sección ustedes pueden ver que inicia la gráfica de ignition voltage un poquito arriba de 12, ese es el voltaje de la batería cuando la moto está apagada. El voltaje es normal. Luego viene un pico hacia abajo, que es el instante en el que oprimimos el botón de la marcha para arrancar la moto. Como consume mucha corriente, baja el voltaje. Y abajo podemos ver que la posición de la mariposa del acelerador está cerrada, está en cero. Y hasta abajo podemos ver las revoluciones por minuto que empiezan en cero y luego suben abruptamente porque comienza a girar el motor. Luego vemos que arranca el motor y por lo tanto el ignition voltage sube y comienza a hacer esos rizos porque ahí está el regulador manteniendo el voltaje constante. En la gráfica del medio vemos que la posición del acelerador sigue en cero, o sea, no he tocado el puño del acelerador, sigue en cero, sigue cerrado. Y las revoluciones primero suben hasta 2500 y luego van bajando lentamente hasta que donde termina la zona que marqué está más o menos en 2000. Eso es perfectamente normal, así está diseñada la moto, arranca acelerándose un poco y luego va disminuyendo lentamente. En la segunda área, aquí vemos la gráfica de arriba que está haciendo rizos un poquito arriba de 14 volts, lo cual es perfectamente normal. El regulador, el rectificador regulador está haciendo su trabajo, que es mantener el voltaje a ese nivel para cargar la batería. En la segunda gráfica seguimos viendo la posición de la throttle position, o sea, de la mariposa del acelerador, completamente cerrada, en ceros. Y en la gráfica de hasta abajo vemos que las variaciones comienzan a bajar de 2000, empiezan a bajar a más o menos 1700, que también es perfectamente normal. La computadora está decidiendo que como ya se está calentando, se está entibiando el motor, puede bajar las revoluciones sin riesgo de que se apague y entonces la válvula IAC comienza a hacer pulsos y a bajar lentamente las revoluciones por minuto para tratar de estabilizarse por ahí de las 1650. Luego en esta zona yo acelero ligeramente con el puño del acelerador, acelero y suelto. Y entonces vemos que la gráfica de arriba sigue en 14, significa que el regulador está haciendo correctamente su trabajo. A pesar de que yo acelero el motor, no varía el voltaje porque el regulador está haciendo su trabajo correctamente. En la segunda gráfica se ve un piquito hacia arriba, que es justamente cuando yo aceleré, abrí la mariposa del acelerador y luego la volví a cerrar. Y en las revoluciones por minuto se ve lo mismo. Suben las revoluciones por minuto hasta 3500 y luego vuelven a bajar a 1600 o 1700 por ahí, lo cual es perfectamente normal, significa que está todo funcionando correctamente. Luego en esta zona lo que estoy haciendo es apagar la motocicleta, o sea, el interruptor de ignición, que es el que está en el puño, lo pasé de la posición RON a la posición OFF y por eso cae abruptamente el voltaje en el minuto 1:20, 1 minuto con 20 segundos. Yo primo el botón para apagar y entonces cae abruptamente el voltaje hasta cero, porque lo que está midiendo esa primer gráfica de arriba es justamente el voltaje de ignición y como yo lo interrumpí, cae a cero. En la segunda ven que la posición del acelerador, bueno, pues sigue en cero porque no lo moví cuando lo apagué. Y en la tercera ven que las revoluciones por minuto de 1700 caen a cero porque apagué la motocicleta. Aquí está. En este momento la motocicleta sigue estando con la llave en on, con el sistema energizado, pero como oprimí el botón de off en el ignition switch, el interruptor se encuentra en off. Entonces sigue energizada la motocicleta, sigue energizado la interfase OBD2 y por eso sigue mandando información a la computadora, pero el motor ya no está girando. El motor está apagado, pero el sistema energizado.
Y entonces en esta última parte, con el sistema energizado, pero con el motor apagado, comienzo a girar la mariposa del acelerador para irla abriendo con el puño del acelerador, lo voy abriendo lentamente desde 0 hasta 100%, y luego de esto en realidad lo volví a cerrar, pero a partir de ahí se interrumpió la comunicación porque como mi adaptador OBD2 no es genuino, se perdió la comunicación entre el adaptador y la computadora y por eso las gráficas se ven planas a partir de ahí. Pero bueno, aquí lo importante es en la segunda gráfica, en la de Throttle Position Sensor, vean cómo sube suavemente la mariposa del acelerador, cómo se va abriendo desde 0 hasta casi el 100%, que es lo que queremos ver en un Throttle Position Sensor en buen estado. Un TPS sano hace eso. Cuando tú jalas el acelerador, cuando tú le vas dando vuelta al puño del acelerador lentamente, la gráfica va a ir subiendo lentamente, de manera continua, de manera progresiva, sin interrupciones. Esta gráfica es la que es interesante para diagnosticar el TPS. Si la gráfica es continua, sin interrupciones y sin alteraciones, significa que nuestro TPS está en buenas condiciones. Esta es la forma de cómo diagnosticar un Throttle Position Sensor sin tener que desmontarlo, solamente utilizando la interfase 2.1. Espero que esta información les resulte útil.